de empresas que ya actualmente diseñan, producen y venden plantas de hidrógeno. Estas plantas de hidrógeno no las puede encontrar en determinadas ciudades. Hay varias ciudades que ya están moviendo su transporte de hidrógeno, e incluso en Alemania, el 16 de septiembre de hace ya 2 años, empezó a circular el primer tren que es 100% basado en hidrógeno. Pero, ¿qué cosa es el hidrógeno? ¿Cuál es el avance de la tecnología y dónde estamos, ¿no? ¿Y por qué es importante? Aquí voy a empezar con esta diapo, que también es introductoria. Esto es un artículo publicado en el 2010, donde él ha sido un análisis de la predicción en los próximos 40 años, 20 estamos aquí, de cómo va a estar el transporte. Y fíjense que él plantea, según esta proyección, que ya va a haber un 10% de coche de baterías. Yo creo que esa producción se va cumpliendo bastante bien, y el hidrógeno va a estar en cero casi, ¿no? Se va a ver, pero muy, muy poquito, ¿no? Y ya van a empezar los coches con otros tipos de combustible. Pero fíjense la parte importante. Ustedes se van a 30 años, no estamos hablando, ya cuando ustedes sean personas exitosas, todos trabajando con su familia, más del 50% de los coches que circulen, según esta predicción, en el mundo van a ser coches de hidrógeno, basados en celdas de combustible. Y sobre todo el transporte automotor, autobuses, trailers, trenes, van a tener un papel importante. Por otra parte, los coches eléctricos de pura batería van a llegar a un pico aproximadamente en el 2030 y van a bajar. ¿Qué características tiene el hidrógeno que le da esta perspectiva? Vamos a verlo en 3 pasos. Primero vamos a empezar por la producción de hidrógeno. Y tenemos poco tiempo, así que esto va a ser breve. Ustedes dirán, la producción de hidrógeno en el mundo está por encima de las megatoneladas. Es muchísima la cantidad de hidrógeno que se produce. Pero parecería que eso es bueno, y no es bueno. El 96% del hidrógeno que se produce en el mundo se produce con carbón, petróleo y gas natural. Entonces, solo un 4% utiliza la electrólisis del agua. Entonces, si utilizamos, y esto es un poco lo que comentaba el documental El planeta de los humanos, si nosotros utilizamos fuentes fósiles para producir el hidrógeno, pierde un poco de sentido. No mucho, porque va a ser más eficiente, como vamos a ver, el producir la electricidad de esta forma, que por otra. Pero aún así, esa no es la idea. ¿Por qué se produce tanto hidrógeno? Sobre todo la industria química y petroquímica usa muchísimo hidrógeno. El amoníaco, que se usa en todo lo que son fertilizantes, las refinerías usan muchísimo, y además todo lo que es consumo de metanol y otras cosas. No solo la química y la petroquímica, también la industria electrónica, la metalúrgica, la aeroespacial, son industrias que llegan a tener un peso importante en el consumo de hidrógeno. ¿Cuáles son los retos? ¿O hacia dónde tenemos que ir? Si queremos no caer en lo que dice el planeta de los humanos, cambiar las tecnologías que están marcadas aquí en rojo, que son los métodos clásicos, por las tecnologías que están marcadas en verde, que son las distintas tecnologías que están subiendo. De esas cuales, a mi forma de ver, salen más interesantes, sobre todo la electrólisis y la fotoelectrólisis. Biológico siempre va a ser el tiempo. La gasificación de biomasa es lo mismo. Necesitas tener cantidades de biomasa. Ya vimos que aumentar mucho la cantidad de biomasa puede traer problemas al ambiente. ¿Cuál es el estado de desarrollo de cada tecnología? Ya solo lo menciono así muy brevemente, no voy a describir ninguna de ellas ahora, ya eso lo veremos en hidrógeno. Es este que está acá. Si ustedes se dan cuenta, competitivo, que es la última etapa que hay acá, solamente está el reformado de gas natural y la gasificación. Pero sin embargo, una cosa que ya es razonable es que dentro de la etapa de mercado ya entra la electrólisis. De allá la electrólisis empieza a ser una tecnología interesante. Al final voy a hacer un comentario que le hicieron a un alumno de maestría en un examen que hubo justo antes de esto, con respecto a esto. Ahora, viene la parte del almacenamiento. Fíjense que el almacenamiento es un tema grave, sobre todo en transporte público. Pero si uno quiere usar el hidrógeno, por ejemplo, para ayudar a energías que son intermitentes, como la solar y eólica, utilizar parte del hay mucho viento para producir hidrógeno, de forma tal que el hidrógeno me produzca electricidad. Cuando hay poco viento, o lo mismo podríamos decir de la solar, producir hidrógeno por el día para utilizarlo en la noche. El almacenamiento no es tan grave porque en este tipo de plantas grandes uno lo puede almacenar a presión en cilindros o algo así, ¿no? ¿Dónde vienen los retos entonces del almacenamiento cuando ya queremos usar las tecnologías de
basadas en hidrógeno. Y sobre todo por una cuestión, a todos nos queda miedo que hemos oído hablar de la bomba de hidrógeno, que nuestro coche vaya a explotar, que terminemos peor que como estábamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se almacena el hidrógeno? Hay 4 formas fundamentales de almacenarlo. Gaseosa, la que le comentaba ahora, con la cual nos llega a nosotros el hidrógeno a los laboratorios. Hay distintas empresas, Infra, Gasker, que se dedican a venderlo. Los traen en unos cilindros por la calle, saltando en topes, al calor, y no pasa nada, porque el hidrógeno no explota tan fácil como se quisiera. Y nos los despachan en nuestro lugar. Hay otra forma que es líquida. ¿Qué es lo que hago? Voy aumentando la presión, eso lo vieron también ustedes en sus cursos de termodinámica, hasta que lo licúo. El problema es que el hidrógeno solo va a ser líquido a altas presiones y a bajas temperaturas. Entonces requiero termos especiales para mantener el hidrógeno en fase líquida. Y estos dos de acá son parecidos. Combinado químicamente significa que son materiales que reaccionan con el hidrógeno, lo tienen ahí, pero enlazado, y bajo determinadas condiciones, cambiando la presión, cambiando la temperatura, lo vuelven a liberar. Y al absorbido en sólidos porosos es lo mismo, son materiales porosos donde el hidrógeno penetra dentro de su estructura y uno lo puede sacar cuando uno quiera. Ahora vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno de ellos. ¿De qué depende el interés en almacenar hidrógeno? Pues de muchas cosas. De la cantidad de almacenar, yo digo que cuando sean cantidades muy grandes siempre lo vamos a almacenar en forma gaseosa. De la duración del almacenamiento. Esto es importante porque el hidrógeno es la molécula más pequeña que nosotros tenemos. Entonces, cualquier material, cualquier fuga, por muy chiquita que sea, se va. ¿En qué lo vas a utilizar? ¿Qué densidad requieres? En fin, la existencia de otras formas de energía y los costos de operación y las necesidades de instalación. Estos son los retos. ¿Hacia dónde vamos o cómo va la tecnología? Este es el reto en autos. Almacenar 5 kilogramos de hidrógeno con una densidad de almacenamiento del 5 al 6% en peso. Fíjate lo que estamos diciendo. El reto que todavía no hemos llegado ahí, es que el 95% del peso lo tenga el tanque y que solo el 5% sea de hidrógeno. Uno querría decir, yo quiero más, yo quiero el 50%. No, el problema es que sí es complicado, porque en cualquiera de los casos, ya sea presión, ya sea termo, requiere mucho volumen de material. Que se libere a temperaturas bajas, entre 80 y 150 grados. Acuérdense que si almaceno en sólidos porosos, yo tengo que liberarlo. Y que los tiempos de energía y de llenado sean pequeños, o sea, que funcione como nosotros estamos acostumbrados a la gasolina. Que yo que hidrogenera, saque un dispositivo que tiene hidrógeno a presión, yo se lo meta, me llene el tanque en unos minutos, que es lo que se toma, y ya. Y que el costo no rebase esta cantidad. Esos son los retos que nosotros tenemos, ¿no? Estos son las 4 formas que ya le dije que nosotros tenemos, y aquí están un poco los problemas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la gasolina o el gas natural, el tanque de gasolina casi no pesa, o sea, pesa más la gasolina que el tanque. Los tanques de gasolina están hechos de materiales ya muy ligeritos, y cuando uno usa gas natural sí se requiere un tanque más grueso porque es un líquido, pero ya cuando uno va a pasar hidrógeno líquido o cualquiera de esas cuestiones, pues ya empieza a aumentar mucho el volumen que ocupa el tanque con respecto al volumen que ocupa el material que nosotros estamos usando. Esta gráfica representa las 4 tecnologías que le dije y cómo van. El área ideal, ¿cuál es? Es temperatura ambiente, es lo que estoy poniendo por aquí, room temperature, y presión ambiente, que sería aquí abajo. Esto, que está aquí en morado, es donde yo quisiera tener nuestras áreas de almacenamiento. Sin embargo, nada está ahí. Por ejemplo, el aire comprimido, el aire gaseoso, trabaja normalmente a 70 megapascales. Ya se han combinado tecnologías, combinando aire comprimido con algunos complejos que son capaces de almacenar el hidrógeno, y se ha logrado bajar la presión un orden de magnitud, fíjense, de 70 megapascales a 10 megapascales. O sea, eso ya es un paso importante, y por eso parece que estas tecnologías híbridas de momento son las que más están pegando, las que más se están acercando al aire ideal. Por otra parte está el líquido. El líquido, el problema es que las temperaturas son muy bajas. Ya se ha logrado trabajar en este rango de temperatura con la absorción criogénica, pero aún así estamos muy lejos. Y todo lo que son hidruros o materiales porosos que absorben o enlazan químicamente el hidrógeno todavía están muy fuera de rango, porque normalmente los rangos en los que trabajan son temperaturas muy altas. Esto es un área de interés, repito, sobre todo en el área de sector transporte. Y por último, ¿cómo convertimos? O sea, ya vimos cómo producir el hidrógeno. La forma más sencilla, el H2O, descomponerlo en hidrógeno y agua, electrólisis. Hacia ahí debe ir la tecnología. Ya vimos cómo almacenarlo. Y ahora, ¿cómo yo convierto el hidrógeno en electricidad?
Bueno, eso se hace a través de unos dispositivos que se llaman celdas de combustible. Va a haber un poco de ruido, disculpen, porque tiene audio y no sé cómo quitárselo ahora. Una celda de combustible está compuesta de 3 etapas: un ánodo, un cátodo y un electrolito. Son las 3 fases. ¿Qué es lo que ocurre en el ánodo? En el ánodo llega el hidrógeno, y el hidrógeno, que es una molécula H2, se va a descomponer en 2 iones H+ y 2 electrones. ¿Sí? ¿Cuál es la función del electrolito? El electrolito es como los porteros de estas discotecas que son muy elitistas, que se paran y dicen: los iones pueden pasar, pero los electrones no pueden pasar. Y los electrones se empiezan a acumular acá. ¿Qué es lo que ocurre al otro lado? Al otro lado llega el oxígeno. El oxígeno reacciona con el hidrógeno, pero el hidrógeno, como viene como ion, necesita electrones. Entonces se crea una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, que si uno lo conecta a un circuito externo, deja pasar la electricidad a través de ese circuito. ¿Cuál es el resultado? Agua y calor. Más limpio que eso, imposible. Una celda de combustible solo te puede dar voltaje del orden de 1 volt porque está limitado por la ley de Nernst. Como mismo ocurre con las celdas solares, con una sola celda solar no haces nada, con una sola celda de combustible no haces nada. Normalmente las unes, haces stack, como este que vieron ustedes al final, y así funciona básicamente una celda de combustible. En el ánodo ocurre esta reacción, en el cátodo ocurre esta otra reacción, y la reacción global básicamente es hidrógeno más oxígeno produciendo agua. Una ventaja de la celda de combustible es que pueden usar algunos otros combustibles, como por ejemplo monóxido de carbono. El monóxido de carbono es más dañino que el dióxido de carbono. Entonces yo puedo utilizar monóxido de carbono, hacerlo reaccionar con oxígeno para obtener CO2. También puedo usar metano y muchas otras alternativas, ¿no? Y entonces aquí tenemos el esquema simplificado de una celda de combustible. Las celdas de combustible están marcadas sobre todo por el electrolito. El electrolito es uno de los elementos más importantes, porque es el que precisamente no es tan fácil encontrar un material que dejen pasar los iones, que son grandes, que tienen masa, y no dejen pasar los electrones. Entonces, esos materiales que llamamos conductores iónicos son materiales muy importantes. Hay distintos tipos de celdas de combustible. De las comerciales, digo de las comerciales porque están las alcalinas que no están aquí, que son las que se usan en la carrera aeroespacial, pero esas son muy caras para ser comerciales. Se dividen en 4 tecnologías: las poliméricas, las de ácido fosfórico, las de carbonato fundido y las de óxido sólido. Si ustedes se dan cuenta, el nombre polímero, ácido fosfórico, carbonato fundido, óxido sólido está marcado por el electrolito. Las poliméricas usan un polímero, etcétera, etcétera. Estas celdas están agrupadas aquí por la temperatura de operación. Las poliméricas, que son las que actualmente se piensan para transporte público, trabajan a temperaturas de entre 70 y 80 grados. Y en la medida que vamos avanzando, las de óxido sólido trabajan a temperaturas entre 900 y 1000 grados. Esto está mal. Es 1000 grados el valor que está ahí. Entonces uno diría, pues me quedo con esta. Pero si nosotros miramos la eficiencia, en la medida que aumenta la temperatura, aumenta la eficiencia. Y si miramos también, bueno, aquí esto no está bien definido, esto está un poquito desactualizado, aumenta también la potencia. De hecho, las celdas como la SOF, con cogeneración llegan hasta el 80% de eficiencia. Y también hay otra característica importante. Las celdas que trabajan a bajas temperaturas requieren hidrógeno muy puro, muy, muy puro. Las poliméricas requieren menos de 10 partes por millón de monóxido de carbono en la celda. Ahora voy a explicar por qué. Sin embargo, las SOF, las que trabajan a temperaturas muy altas, esas aceptan lo que sea. Ya no solo que no requieren hidrógeno puro, sino que, como les comenté, uno le puede poner monóxido de carbono, metano, incluso gas natural. Muchas empresas están pensando en utilizar gas natural para utilizar celdas de combustible, en vez de que sustituir las centrales térmicas por celdas de combustible para tratar el gas natural. Voy a mencionar muy brevemente, porque yo creo que ya se me está acabando el tiempo, las celdas poliméricas. La diferencia de las celdas poliméricas es que lo que conducen es el hidrógeno. El hidrógeno es el ion más chiquito que tenemos y por tanto conduce más fácil. Por eso estas trabajan a bajas temperaturas. ¿Cuál es el problema? Que como trabajan a bajas temperaturas, los electrolitos que tienen que utilizar aquí requieren catalizadores que normalmente son platino, paladio, son muy, muy caros. Y esos materiales no solo son caros, sino que cuando hay monóxido de carbono, el monóxido de carbono se les pega feo y es lo que se llama envenenamiento. Por eso requieren hidrógeno muy puro, por estos catalizadores que son los que convierten la molécula de H2 en H+. ¿Sí? Aplicaciones sobre todo estacionarias y en transporte. Por otra parte, la SOF, que es la última que voy a mencionar,
Es muy tolerante a las impurezas, tiene alta eficiencia, no usa metales nobles, todo su funcionamiento está basado en materiales relativamente baratos. Tiene una sola desventaja, la alta temperatura de operación y los retos. De hecho, uno de los proyectos en los que estoy trabajando precisamente es en bajar la temperatura de operación de estos dispositivos, y hay plantas de soft funcionando. En mi opinión, las soft se van a comer en aplicaciones a muchas de las otras celdas de combustible, porque ya se está logrando bajar la temperatura bastante de ellas. ¿Sí? Entonces, ya concluyendo un poco, el hidrógeno debe ser una de las fuentes más importantes de energía en el futuro, sobre todo en materia de almacenamiento. ¿Por qué yo digo en materia de almacenamiento? Porque tienes que producirlo y vas a gastar energía en producir el hidrógeno, eso es un hecho. Pero en cualquier fuente de almacenamiento que tú quieras siempre vas a gastar energía en almacenar. Si tú quieres rebombeo, tienes que gastar energía en volver a subir el agua arriba. Pues esta es una de las formas más eficientes que hay de gastar esa energía, o sea, o de invertirla en almacenamiento. El desarrollo necesita importantes avances, sobre todo en base al almacenamiento para transporte público. Y por último les dejo un comentario. No hay una energía única que pueda reemplazar a los combustibles fósiles. Siempre vamos a necesitar distintas formas de energía limpia en dependencia de la región donde se implementen. Tampoco hay una forma de almacenamiento que sea la mejor de todas. Siempre van a haber ventajas. Y por último, y esto ya a ustedes yo creo que les quedó claro, sobre todo a partir del documental, el almacenamiento de energía es fundamental para poder implementar las energías renovables. Entonces, ¿cuál va a ser el papel del hidrógeno? Insisto, una central térmica, una central eólica, utilizar la energía sobrante. Esas centrales tienen picos de potencia que cambian mucho y uno no le puede inyectar eso a la red. Entonces muchas veces se tira energía. Uno le inyecta a la red una potencia constante y lo que sobra pues lo desechas porque no puedes hacer nada con él. La idea sería aprovechar toda esa energía que se desecha y utilizarla. Por último, les comento que en la isla de Pascua están haciendo un proyecto, eso yo no he podido ver las noticias, pero me enteré de la persona que lo está implementando, que van a quitar todo el combustible fósil, ahí todo era por petróleo y hubo varios accidentes que estuvieron a punto de dañar la flora de la isla y ya están haciendo un proyecto que va a ser puro paneles solares, electrolizadores e hidrógeno para abastecer 100% de energía renovable en la isla. Eso sería todo de mi parte. ¿Dudas, chicos? Sí me pasé, ¿eh? Me pasé como 25, casi 20, más de 20 minutos, ¿no? ¿Nadie tiene dudas? O sea, les puedo poner un par de preguntas fáciles de hidrógeno y todos van a sacar 100 en el examen. No. Profe, o sea que esto es... No comprendí muy bien lo que dijo de... O sea, básicamente su eficiencia depende de la temperatura, ¿no? La eficiencia del dispositivo depende del tipo de dispositivo. Por ponértelo de una manera, no es lo mismo una batería de litio que una batería de plomo-azufre. Entonces, sí, en dependencia del dispositivo cambia la eficiencia. Cada dispositivo tiene ventaja y desventaja. Yo aquí no entro en detalle, eso es una materia completa de hidrógeno, ¿no? Hay retos que aunque nosotros decimos que el electrolito es lo más importante, también el ánodo y el cátodo, o sea, el dispositivo completo se tiene que trabajar. Porque fíjense una cosa, sobre todo, por ejemplo, en la soft, que trabajan a 1000 grados, uno la produce, en algún momento uno la tiene que enfriar y después la tiene que volver a calentar. Y cualquier cosa que tú calientes y enfríes, si los distintos componentes no tienen el mismo coeficiente de dilatación, se termina rajando, se termina rompiendo, ¿no? Entonces hay retos que van desde propiedades mecánicas, propiedades térmicas, hasta las propiedades eléctricas, o sea, encontrar materiales que tengan conductividad, etcétera, etcétera. Hoy en día ya las celdas de combustible de óxido sólido no están trabajando 900, ya están trabajando 800. Avance que vaticina que muy posiblemente pronto nosotros podamos bajar la temperatura de operación del orden de los 600 grados, que es, como le digo, el proyecto que yo estoy mirando. En el caso de las poliméricas, de momento solo voy a hablar de esas dos, de las de óxido sólido y de las poliméricas. En el caso de las poliméricas, el problema siempre van a ser los catalizadores, que ya le digo que es platino y paladio. Y esos materiales no se pueden recuperar. Cuando uno le mete un hidrógeno que no es muy puro, y es casi imposible tener un hidrógeno puro al 100%, ese monóxido de carbono resultante se le empieza a pegar al catalizador.
Es una relación de amor como la de nuestros abuelitos, ¿no? Que esas celdas, una vez que se le pega el monóxido de carbono, ya el catalizador ya no puede seguir ayudando a producir hidrógeno y entonces llega un momento en que la celda deja de funcionar. Entonces los problemas más grandes que tienen las celdas poliméricas están en los electrodos, no están en el electrolito. Aunque también en el electrolito hay un poco de competencia, pero eso ya más que nada tiene que ver con comercial, porque el electrolito por excelencia, que es bastante bueno, es el Nafión. Y hay una sola empresa en el mundo que lo produce y tiene monopolio. Entonces hay otras empresas que están tratando de estas tecnologías para poder, de producir un material que sea similar al Nafión para poder vender ellos y no dejarle la exclusividad del mercado a los productores actuales. Yo resalto, esta tecnología es de las más difíciles porque casi todas las otras tecnologías son directas y esta tecnología no es directa. ¿Qué quiere decir que no es directa? Quiere decir que el hidrógeno tú tienes primero que producirlo, después tienes que almacenarlo y después tienes que producirlo a la electricidad. Cuando la mayoría de las tecnologías nada más uno la carga y la descarga. Un rebombeo, uno nada más bombea arriba y cuando el agua baja me devuelve la electricidad que gasté en subir. Entonces, pero esta tecnología implica varios procesos químicos y por eso es la más complicada y por eso decidí tomarla yo. Yo no le voy a preguntar nada muy complicado. Lo que quiero es que entiendan un poco cuál es la tecnología, cuál es la importancia y cuál es su rango de aplicación. Pero en sí, uno también de los mayores retos es en la forma en la que lo almacena, ¿no? Bueno, lo que mencionó en los autos. En autos sí, en autos es un problema porque, repito, en el auto el factor seguridad es muy, muy, muy importante. Entonces, pues sí, cuando uno quiera que, como se plantea, que el 60% de los coches sean de hidrógeno, uno tiene que buscar formas en que un coche no le vaya a explotar a nadie, ¿no? Que repito, no explota tan fácil el hidrógeno, ¿eh? No se crea, no es tan sencillo. No es tan sencillo, explosiones por hidrógeno uno ve muy, muy poquitas y generalmente es por mal manejo de las cosas, ¿no? Y además el hidrógeno, como es un gas, yo digo que al final el tanque va a seguir siendo como que yo les enseñé que en la presentación, que son tanques de hidrógeno. Bueno, algunos se plantean de hidrógeno líquido, pero yo digo que de hidrógeno gaseoso. Porque un tanque de hidrógeno gaseoso tú siempre tienes una solución. Ponerle un pistón de seguridad que si el coche se impacta o le pase algo y el hidrógeno se saca, el hidrógeno gaseoso al salirse es aire, se mezcla con el aire y ya y se acabó. De hecho se van a acabar las películas de Hollywood donde sale la gasolina y los coches empiezan a explotar en serie. Ya no sé qué van a hacerle. Algo se les ocurrirá, pero ya no va a funcionar. A mi forma de ver es más peligroso la gasolina que el hidrógeno. Pero el hidrógeno no olvidemos nunca que tiene un poder calórico superior, eso yo se lo dije al principio de este curso, al de la gasolina. Entonces cuando revienta, ¿Y cree que las empresas sí le apuestan al hidrógeno? de hecho, ¿quién crees que le está apostando al hidrógeno? Las petroleras. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque tienen dinero. El desarrollo tecnológico en hidrógeno, a mi forma de ver, está muy por encima de lo que nosotros vemos. Las empresas petroleras están reservando las patentes y están guardando las cosas porque no les conviene. Primero quieren sacarle, no les importa demasiado el planeta, les importa más su beneficio. Y mientras el petróleo esté ahí, van a hacer lo posible por limitarlo. Eso lo van a poder hacer, que fue lo que pasó, por ejemplo, con las celdas solares, hasta que otros tipos de empresas empiecen a adoptar las tecnologías. Las celdas solares eran exclusividad de unos pocos, eran muy caras, no tenían mucho sentido. Sin embargo, en un momento dado se dieron cuenta que cualquiera, o sea, nosotros nos uníamos, armábamos un capital y montábamos una empresa para hacer celdas solares con una eficiencia decente. Y entonces fue cuando dijeron, oye, espérate, se nos va a ir el negocio de las manos. En los años de 2000 al 2010, yo creo que había más de 100 empresas haciendo celdas solares en el mundo. Entonces fue cuando dijeron, aguántate. Ahí sí, las empresas grandes empezaron a poner las mejores tecnologías, se empezaron a comer a las pequeñas, muchas empresas desaparecieron
y ahora de nuevo hay un monopolio que son unas pocas empresas de las tecnologías fotovoltaicas. Pero sí hubo un auge donde eso subió un montón. Entonces, algo parecido tendrá que pasar con el hidrógeno, que las tecnologías que podamos nosotros aquí en México sacar patentes de cosas que algunas empresas puedan empezar a hacerlo y que las petroleras o la gente que tiene esa tecnología digan, oye, ya está bueno, si no saco esto ahora voy a perder dinero. Viene, yo le doy datos. O sea, en Alemania tienen un proyecto. Bueno, yo no sé si ustedes saben que España estaba sacando una ley que yo creo que sí se aprobó. A partir del 2030 ya no se permite de gasolina, ni de petróleo, ni de diésel. Y a partir del 2040 no se va a permitir circular los coches de gasolina y de diésel. O sea, los van a desaparecer. Creo que sí, puro coche eléctrico, ¿no? Ajá. Es lo que quieren implementar. Pero los coches eléctricos tienen un problema. Y ya veré ustedes cuando me hablen de baterías. ¿Qué pasa con las baterías? Tienen una carga limitada. Yo en un coche eléctrico no podemos armar aquí una van con una van eléctrica y decir, vamos a ir a visitar a Andrea en Aguascalientes y cargarlo aquí y llegar hasta Aguascalientes. Eso no me permite hacerlo ningún coche eléctrico hoy en día. Sí. La autonomía, lo más que te dan Tesla y eso sí te dan hasta 400 kilómetros. Pequeño. Entonces, el hidrógeno sí te permite a ti mover trailers, mover trenes, mover coches grandes y moverlos a distancias muy grandes. El problema del hidrógeno es que no hay hidrogenera. Si tú te compras un coche de hidrógeno hoy en día aquí en la Ciudad de México, ¿qué hace? No tienes dónde cargarlo. Entonces, por eso, el hidrógeno debe empezar primero por fuentes estacionarias, o sea, transporte público que tiene rutas establecidas y que tú sabes cuáles son sus tiempos de carga y descarga. Empiecen a montar autobuses de hidrógeno, es lo que está haciendo Costa Rica, es lo que está haciendo Alemania, es lo que está haciendo Inglaterra, Canadá, un montón de países. Incluyo Costa Rica, por decir que hay países latinoamericanos que ya lo están haciendo. Y una vez que ya tú tengas los autobuses, por ejemplo, digamos que yo agarro el Metrobús, la línea 1 del Metrobús, pongo una hidrogenera en Indios Verdes y pongo una hidrogenera en el Caminero. Y si puedo, uno en el centro. Y así empiezo con todas las rutas. Cuando ya todas las rutas estén de hidrógeno, generas en todas las esquinas de la ciudad. Y entonces tiene sentido comprarse un coche de hidrógeno. Otra pregunta breve, chicos, porque ya no hay mucho más tiempo. Y tenemos por ejemplo, que pasar a las otras presentaciones. ¿Sí? El mantenimiento para este sistema de almacenamiento sería muy caro. Por ejemplo, si yo comprara, no sé, en 20, 30 años un coche de hidrógeno, sería un mantenimiento caro. ¿Cómo ve que podría llegar a ser? Mira, el hidrógeno, una celda de combustible, ¿qué es lo que me da? Corriente directa. Lo mismo que una batería. Entonces, realmente los coches eléctricos y los coches de hidrógeno son lo mismo. Es el mismo motor, es el mismo sistema. Cualquier coche de hidrógeno va a tener una batería para arrancar, como mismo los coches de gasolina tienen ahora una batería para arrancar. Entonces, la tecnología eléctrica es la que viene. Va a desaparecer toda la tecnología de máquinas de combustión y va a venir tecnología eléctrica. Y el hidrógeno se inserta dentro de la tecnología eléctrica. Nada más es como decir una batería más. Que a diferencia de la batería, cuando tú la quieres cargar, si tú quieres tener más potencia con una batería, tienes que poner una batería adicional. Y si quieres multiplicar por 10 la potencia, tienes que meter 10 baterías. Con hidrógeno tú tienes tu celda de combustible. Y lo que tú quieres hacer, quieres más potencia, pon un tanque de hidrógeno más grande y ya. Pero no tienes que poner más celdas de combustible. Entonces esa es como la ventaja. Te va a limitar el espacio. La batería, los coches de batería, la carga es lenta. ¿Qué pasa con los celulares de ustedes? Si lo quieren cargar muy rápido, y cuando quieren cargarlo bien, y eso hay limitantes, o sea, se puede mejorar un poco la velocidad todavía, pero hay limitantes electroquímicas que no vas a poder cambiar nunca. Entonces no vas a poder mejorar muchísimo más los tiempos de carga de las baterías. Sin embargo, el hidrógeno, tú llegas y llenas el tanque como si fuera gasolina, ¿no? Entonces, esas son las ventajas. O sea, la diferencia del hidrógeno, se repito, son coches eléctricos igual que todos los demás, pero la diferencia es que tú puedes aumentar la potencia sin necesidad de aumentar demasiado el peso, nada más aumentando un poco el tanque. Número 1, puedes cargarlo y descargarlo relativamente rápido. Esa es la otra ventaja. Y la otra es que le puedes dar autonomía mucho más grande.
Bueno, si ya no hay nada más, vamos a empezar con las presentaciones de ustedes. Yo estaba el último que se conectó fue Eli, y entonces le toca al equipo 6. ¿A mi equipo? Sí, sí, dijimos que empezábamos por el equipo del último que llegara. César, Eli y Alejandro Reyes. Brian Alejandro Reyes. Demonios. Por favor. Comparte pantalla y empiezan. Brian, César, ¿están ahí? Sí, estoy poniendo la presentación. Además, aprovechando que están los tres. Ya para que se vayan preparando, después viene el equipo 4. Naomi y Marco Antonio Aguilar. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya la Sí. vemos. Yo insisto, chicos, todos tomen nota, tengan una hoja de papel a mano, vayan tomando nota vayan preguntando dudas. A ver si ya podemos empezar. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que son el almacenamiento de energía estacionario. Mi equipo está conformado por Eli, por Brian y por mí, César. Y bueno, primero lo que vamos a ver es qué es un almacenamiento de energía. Este consiste en reservar parte de la energía que se produce en un tiempo determinado. Estos sistemas pueden almacenar cualquier tipo de energía, ya sea potencial, cinética, eléctrica o térmica. Y estos pueden ser almacenados con un método, un sistema o una tecnología que sea apropiada y específica. Y bueno, lo que nosotros les vamos a hablar son sobre los sistemas de almacenamiento térmico estacional, utilizados de manera que se almacena el calor de los meses más calurosos del año para que sean utilizados en los más fríos. Así ya se pueden ocuparlo. Se puede utilizar el calor que se puede estar recabando por paneles solares o así. Eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, donde podemos acumular mayor calor es en primavera, verano y otoño. Y por particular se ocupa más para invierno. Y este sistema funciona enterrando un depósito de calor de agua caliente en un circuito cerrado que cambie el calor. Y esto está conectado al servicio de calefacción de los hogares o el lugar en donde se coloque. Y bueno, tiene distintas aplicaciones, las cuales vamos a ver ahorita. Y bueno, como ya les había dicho, este calor se obtiene fundamentalmente en verano, que es cuando hace pues mayor calor, pero también se puede hacer en primavera y otoño. Y se almacena en un tanque que está enterrado y se puede ocupar en invierno, ya sea para calefacción o para agua caliente. Las plantas solares térmicas producen electricidad de la misma manera que otras plantas de potencia, convencionales, pero utilizando la radiación solar como energía de entrada. Hay principalmente 4 tipos de tecnologías de concentración: el colector cilíndrico parabólico, el receptor central de torre, disco parabólico con motor Stirling y el colector lineal de Fresnel. El almacenamiento térmico y plantas solares
de concentración. Aunque el almacenamiento térmico se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, todos los sistemas son diseñados para operar cíclicamente. Esto quiere decir que la radiación del sol, almacenar la energía, y esta energía va a ser utilizada. Los sistemas de almacenamiento térmico reducen su discordancia entre los suministros de energía solar y la demanda eléctrica. El almacenamiento de calor sensible se realiza mediante el incremento de temperatura del medio de almacenamiento. Por ello, es deseable que el medio de almacenamiento tenga una alta capacidad calorífica, estabilidad a largo plazo bajo ciclos térmicos, compatibilidad con el recipiente en el que está contenido y lo que es más importante, un bajo costo de este tipo de almacenamiento. Es lo único probado y desarrollado a escala comercial. El 100% de los sistemas de almacenamiento térmico que existen en el mundo utilizan esta tecnología. Lo siento, el almacenamiento termoquímico es básicamente la combinación de el uso de la energía solar a un reactor en el que se lleva a cabo una reacción química, pero estas son reversibles y entonces a partir de esta reacción química se obtiene energía eléctrica. Técnicamente los pasos son energía solar, ocupamos la temperatura, reactor, y el reactor nos lleva a una reacción que se aprovecha para producir la electricidad. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? La eficiencia de estos sistemas se basa, bueno, el término correcto es factor de rendimiento estacionario, y técnicamente es el rendimiento es el calor obtenido entre la suma de la energía eléctrica absorbida en ese proceso. Bueno, las ventajas es que no genera ningún tipo de emisiones atmosféricas, porque pues no hay ninguna reacción de combustión o algún producto de desecho, porque como ya lo había mencionado, es una reacción reversible. No hace falta ningún tipo de combustible y es inagotable. Las desventajas, pues, son sus costos de explotación muy altos, lo que no las hace competitivas contra otros sistemas. Se deben realizar muchas mejoras para aumentar la eficiencia de los sistemas de concentración y almacenaje, y hay que hacer frente a la variabilidad de la radiación solar y las incertidumbres meteorológicas. Aún está en experimentación y tiene impactos visuales elevados. Pero además de eso, otro de los factores que la hacen un poco es la seguridad que se requiere para controlar las reacciones llevadas a cabo en la planta. Eso sería todo. Bien, chicos, preguntas. ¿Pueden repetir un poco lo de la eficiencia? No sé. Sí, no entendí cuál es. La eficiencia termoquímica, tú suministras, es como en las bombas de calor y bombas refrigerantes. Entonces, lo que tú obtienes no es, creo que lo dije mal, no es eficiencia, es rendimiento. Entonces, lo que tú mides es cuánta potencia necesitas para obtener un cierto grado de calor. O sea, cuánta potencia eléctrica necesitas introducir al sistema para obtener una tasa determinada de calor. Y algo importante que se puede ver aquí es que, a diferencia de la eficiencia, estos coeficientes pueden ser mayor que 1. Y de hecho, para
para saber que tu sistema tiene un rendimiento óptimo, de hecho debe de ser igual a 1 o mayor. Y esto ocurre porque las conversiones entre energías, entre energía eléctrica y calor, no son las mismas. Entonces, cuando tú efectúas ese cociente, el hecho de que sean energías diferentes es lo que te permite obtener coeficientes mayores a 1. Entonces, básicamente es cuánta energía eléctrica necesitas para obtener cierto calor. Es todo. No sé si me expliqué bien. Otra pregunta, chicos. Sí, gracias. ¿Por qué nadie pregunta? Estoy seguro que tienen dudas. Voy a tener que empezar a hacer de forma dirigida. Nada más está preguntando Jorge Luis. A ver, yo sí quiero recalcar algunas cosas importantes. Número 1, si se dan cuenta, este tipo de sistemas lo estamos usando, y lo vemos aquí en la fórmula de la eficiencia, para llevar calor, no para producir electricidad. Y generalmente no tiene mucho sentido usarlo para producir electricidad. La pregunta es ¿por qué? Porque ya hubo un cambio de energía calorífica de los paneles solares a eléctrica. Y entonces volverías a perder energía en tratar de convertirla otra vez a calorífica y otra vez eléctrica. Fíjate, Eli, que tú no usas paneles solares, esta tecnología no usa paneles solares. Bueno, ahí tú tienes una casita que tiene unos paneles solares, pero en realidad esto es solar térmica. Tú lo que estás aprovechando es el calor del sol. Estás haciendo concentradores solares en calentar un fluido. No usas paneles solares para producir electricidad. La electricidad que tú tienes o que estás usando ahí es electricidad de tu casa, ¿eh? Para calentar. Okay. Pero en sí, entonces, ¿cómo almacenan el calor durante estas épocas del año que mencionaron? En un termo. Ok. Ajá, el calor se va almacenando en un ¿cómo se llama? En un cilindro que está, se puede decir que es como un tinaco, por así decirlo, que está enterrado. Ahí es donde vas almacenando pues toda la energía térmica que vas absorbiendo, que se va absorbiendo del sol. Ok. Bien, yo ahora voy a regresar a eso, pero quisiera que alguien me contestara, y la pregunta tiene que ver con el examen anterior y con todo lo que habíamos hecho hasta ahora. ¿Por qué yo no puedo o no es conveniente utilizar estos dispositivos para producir electricidad? A ver, los voy a ayudar. ¿Cuál es la eficiencia térmica máxima que puede tener una planta térmica? Era entre el 35 y el 40%, algo así. No. A ver, no me expliqué bien. Lo voy a decir de otra Entre la manera. diferencia de temperaturas, ¿no? La máxima que puede alcanzar y la mínima. Exactamente. El ciclo de Carnot me da la eficiencia máxima que puede tener una planta. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Sí. Sí. Okay. ¿Cuál es la temperatura máxima a la que yo puedo calentar el agua? 100 grados. 100 grados centígrados. 100 grados. ¿Y enfriarla? 0. Si tú pones eso en Kelvin, 373 y 273. Suponiendo que yo esté al extremo. Métanle a la fórmula de Carnot 373 y 273 y vean la eficiencia. La eficiencia que te va a dar es ridícula. Entonces, si la temperatura del depósito no es muy alta, no tiene sentido utilizarlo para convertir electricidad, porque la eficiencia teórica, esa es la teórica, ¿eh? Cuando ya tú lo quieras implementar, esa eficiencia va a bajar la mitad. Entonces, son procesos que son muy ineficientes. Entonces, este tipo de sistemas se usan para guardar calor, no se usan para producir electricidad. ¿Sí? No se usan porque, de entrada, teóricamente, no importa cuánto tú mejores la tecnología, no la puedes mejorar nunca mejor que el ciclo de Carnot. Y como la diferencia de temperatura, si usas agua como fluido, la única manera en que la puedes utilizar es que esa agua la lleves a vapor. Pero en este caso, que es una planta, trabaja con agua todo el tiempo, no trabaja con vapor. Entonces, tu diferencia de temperatura es muy pequeña.
¿De acuerdo? Eso es algo que yo creo que ustedes ya vayan entendiendo. El ciclo de Carnot me da la eficiencia máxima posible. Y, por ejemplo, en una planta térmica, la temperatura máxima que se alcanza es la temperatura a la cual se queman los combustibles, que está del orden de 600 grados. Y la temperatura mínima es la temperatura ambiente, 25 grados. Eso me da una eficiencia como la que ustedes me estaban hablando, de un 35-45%. Una planta nuclear alcanza temperaturas todavía mayores, tiene eficiencias un poquito mayores. Eficiencias teóricas. Después, la implementación de eso, de la tecnología, para acercarme lo más posible a la eficiencia teórica, eso ya es otra complicación. ¿Qué problema le ven ustedes a esta tecnología, chicos? Pues que no se puede como implementar mucho en las industrias, ¿no? Va orientada más como a acoplar ciertas condiciones para... ¿Y por pues qué? sí, porque está limitado, ¿no? Está limitado por las condiciones de cierta cantidad de calor. Captar el calor yo no lo veo como el problema. El problema es almacenarlo. Imagínate, tienes que hacer un tanque de agua de qué tamaño y Sí. ponerle un aislamiento que no pierda el calor, porque todos nosotros sabemos que incluso en un termo, tú te preparas un café, lo dejas en un termo, se te olvida y cuando llegas al otro día está frío. Entonces, no es tan fácil almacenar la energía tanto tiempo. Ese es uno de los problemas de esto. ¿César? No, está bien, estoy escuchando. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto a esta tecnología? Bueno, la dejamos ahí y seguimos. Vamos con el equipo 4. Acumuladores de vapor. Sí. Voy. Y de ahí nos vamos al equipo 8. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar los sistemas de almacenamiento en volantes de inercia en acumuladores de vapor. Y bueno, vamos a empezar en los volantes de inercia. Y bueno, estos son una de las tecnologías, es una tecnología muy rentable por su capacidad de absorber y ceder energía en poco tiempo. El sistema de almacenamiento cinético podría decirse que es como un rotor que va absorbiendo, bueno, sí, un rotor que va absorbiendo la energía cinética y puede servir como un generador o como un motor. Y esta ecuación me parece interesante. La energía almacenada está teniendo que la energía almacenada va a ser igual a un medio del momento de inercia con la velocidad angular que tenga, que alcance. Y claro, esta energía va a variar mucho dependiendo incluso de los materiales y de cómo sea la construcción del mismo, porque observamos que la energía es directamente proporcional al momento de inercia y a la velocidad angular. Y recordamos que también el momento de inercia está relacionado con masa, con densidades, etc. Entonces, también depende mucho del material la eficiencia que vamos a obtener del sistema de almacenamiento. Y, ok, es la distancia que viene incluida en el momento de inercia. Aquí está. La distancia que pueda haber del dispositivo. Y bueno, trabajando como un generador, transforma la energía cinética que tiene el volante y la suministra a una red. Y trabajando como un motor, absorbe la energía de la red, aumentando la velocidad del sistema. Y este es un sistema adecuado para sistemas mecánicos de ciclo de discontinuo y de periodos cortos. Una de las ventajas que me parece interesante es que
Por ejemplo, podemos aislar, bueno, podemos generar un vacío para que no tenga pérdidas por fricción. Y también algo que me pareció muy interesante es que podemos meter un imán permanente o un cojinete electromagnético para hacer flotar el rotor giratorio, y así podemos... me faltó avanzar. Y así podemos aumentar su eficiencia y, por ejemplo, haciendo este tipo de implementación, podremos alcanzar 10.000 RPMs con una capacidad de 25 kilowatts por hora. Además de muchas otras ventajas como una vida útil de 10 años, y también algo que no he mencionado, tiene una eficiencia que oscila entre los 90 y 95%, y claro, un mantenimiento mínimo por las ventajas que acabo de comentar, de que, por ejemplo, podría tener sistema para que el rotor no tenga fricciones y así pueda seguir pues girando, y la eficiencia se va a ser muy grande. Y ok, también puse una de las ventajas, que presentan una pequeña resistencia al viento. Depende de cómo esté construido este volante de inercia. Va a variar mucho, como ya lo comenté, pero hay algunos que se han creado un ambiente de vacío para que no exista esa fricción con el aire. Y bueno. Una de las grandes desventajas de este sistema son los altos costos de fabricación y construcción, ya que, como dijo mi compañero, va a depender mucho del material, la eficiencia que tenga. Entonces, un buen volante de inercia va a necesitar materiales pues más caros, ¿no? Otro gran problema es la baja densidad de energía. Esto quiere decir que va a haber, bueno, hay muy poca energía acumulada, por así decirlo, en el volumen. Entonces, las ventajas del volante de inercia no se van a poder observar en pequeña escala debido a la baja densidad de energía. También, pues, debido a la baja densidad, los volantes de inercia tienen muy poca capacidad y la potencia se pierde muy rápido, y esto puede variar desde el 3% al 20%. Entonces, también para poder implementar esta tecnología, es necesario contar en el sistema en el que se va a implementar un control complejo debido a las altas y bajas que puede haber, o sea, las altas y bajas de energía y de potencia. También se necesitan convertidores de corriente directa a corriente alterna y viceversa, y otros sistemas auxiliares. ¿Lo puedes pasar, por favor? Y eso sería como todo de los volantes de inercia. Los acumuladores de vapor es otro dispositivo que se utiliza para almacenar calor, para poder después liberarlo en forma de vapor. El propósito básicamente es suministrar vapor a una red cuando la demanda sea más alta que la que una caldera o el dispositivo que se esté utilizando para generar el calor pues no pueda con esa demanda. Entonces, en ese momento entra el acumulador de vapor para suministrar la cantidad de calor necesario para que así pueda haber un buen funcionamiento. ¿Me puedes cambiar, por favor? El acumulador de vapor es básicamente por así decirlo, un cilindro o un dispositivo que es llenado con vapor y agua. El vapor está a alta presión y puede ser entregado o retirado dependiendo de la demanda. El vapor, cuando se llena cuando se llena el acumulador de vapor, es cuando la demanda es más baja. Entonces la caldera, por así decirlo, puede entregar parte del vapor que no está utilizando a este acumulador de vapor. Aquí podemos ver en el diagrama las entradas y salidas de masa. Ahí está el M1, es la entrada del líquido, el M2 es la entrada del vapor cuando se está llenando,
y pues ahí también están las salidas, la salida del vapor y la salida del agua. El dispositivo se va llenando con vapor caliente y entonces después de cierto tiempo el agua que tiene el dispositivo se va calentando y llega al punto donde se satura, entonces la densidad es más pequeña. Y pues básicamente es eso el funcionamiento. Al final de cuentas, podemos resumir el funcionamiento en 3 pasos. La parte de la carga, que es cuando el acumulador de vapor con una presión, con caída de presión, ahí consiste en un recipiente de presión cilíndrico parcialmente lleno de agua y su punto cuenta al 90%. Después, depende de la aplicación que la quieras, es el porcentaje que le tienes que poner. Después, el vapor se carga debajo de la superficie del agua mediante un colector de distribución que está equipado con una serie de inyectores de vapor hasta que todo el contenido del agua esté a la presión y temperaturas que se necesitan. Si el acumulador de o húmedo, puede haber una pequeña ganancia de agua debido a las pérdidas de radiación del recipiente. Y bueno, esa es la parte de la carga. Bueno, es importante decir que si el acumulador de vapor se carga con vapor sobrecalentado o si las pérdidas de radiación son muy pequeñas, habría una pérdida gradual de agua debido a la evaporación y se requeriría una válvula de alimentación o bomba debajo del control de la parte de abajo del cilindro para compensar el déficit. Después la parte de la descarga se podría resumir en que a medida de que se produce una caída de presión en el acumulador de vapor con el agua almacenada a temperatura de saturación, vapor instantáneo a la velocidad exigida por cualquier carga por encima de la capacidad de la caldera. Entonces, en consecuencia, se cumplirá la condición de sobrecarga. Y pues cuando la sobrecarga es seguida por una demanda debajo de la capacidad de la caldera, el acumulador de vapor se carga utilizando el exceso de vapor de la misma caldera. Y bueno, el ciclo de carga y descarga es lo que permite que la caldera... Ay, perdón. ¿Sí se escucha? Es que pasan aviones. No sé si se escucha. Sí. Bueno, entonces el ciclo de carga y descarga es la parte que explica el nombre de acumulador de vapor y permite que continuamente la caldera se encienda hasta su máxima capacidad y esto es un ciclo continuo. El acumulador debe estar completamente cargado al comienzo de su periodo de descarga para que funcione bien. Y bueno, hay cosas que tiene que cumplir. Por ejemplo, debe de haber suficiente tiempo disponible desde el final de un periodo de sobrecarga hasta el comienzo del siguiente periodo. Y la demanda promedio de vapor sin carga debe ser menor que la capacidad de la caldera. ¿Y la puedes cambiar? Una de las aplicaciones que más se les dan es en parques solares. Yo encontré que actualmente hay una planta de energía solar que funciona con un acumulador de vapor y que está en España y de hecho es como de las más pues buenas, se podría decir, del mundo, de más que tienen mucha generación. Y bueno, el funcionamiento, más bien se usa en parques solares porque un acumulador de vapor puede suavizar los picos y canales hablando de demanda de vapor. Entonces, el funcionamiento que explicó mi compañero también se puede aplicar en sistemas que usan aceite térmico como medio de transferencia de calor, que es en el caso de un parque solar. Entonces, en la energía solar, los colectores, siempre que se produzca vapor para generar electricidad o como vapor de proceso y combinado, los acumuladores de vapor con componente ya existente ofrecen una opción pues que es rentable. La eficiencia de los sistemas de almacenamiento de este tipo se calcula mediante la relación entre el calor producido y el calor de entrada al sistema de almacenamiento. Para aplicarlo en sistemas solares se necesita que haya un intercambiador de calor
para transferir energía térmica desde el aceite térmico al circuito del agua que se va a hacer vapor. El agua líquida presurizada se puede usar en el intercambiador de calor para almacenar la energía. Y el acumulador de vapor se carga indirectamente por el aceite térmico que fluye en el registro del tubo que explico en la parte de... Bueno, es que en el diagrama que explicó mi compañero antes, había un tubito y ese tubito es el que... Aquí hay un dibujo de cómo sería la representación en un parque solar. Y pues ya, puedes seguirle. Aquí sigue. Aunque hay disponibilidad inmediata del vapor, hay ahorro de energía, la presión del vapor es constante, hay equilibrio entre el almacenamiento del generador y de la demanda que requieres de vapor. Solo que pues también hay altos costos de inversión y depende de cuánto volumen vas a usar. Y bueno, aquí dice, los desafíos que deberían enfrentar en el futuro los sistemas de almacenamiento térmico son la integración de sistemas de almacenamiento con capacidad mayor a 8 horas. Y pues básicamente es una herramienta eficiente, pero pues es cara todavía, aunque es muy usada. Entonces, pues ya, eso es todo. Preguntas, chicos. Yo empezaría, vamos a dividir las preguntas en dos. Vamos a empezar por la parte de acumuladores de vapor. Por cierto, el equipo 6 se saltó de rebombeo, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar por la parte de acumuladores de vapor. Bueno, otra cosa. En la presentación anterior que hicieron mis compañeros, que de hecho mencionaron una parte donde dijeron que había un cilindro que guarda, pues ese es el acumulador de vapor. Pues ya. Ok, de los acumuladores de vapor. Se parece un poco, como bien decía, a los sistemas estacionarios que habíamos puesto antes. ¿Qué diferencias ven ustedes? ¿Dudas o comentarios con respecto a esto? Celo, no sé. Pues una ventaja podría ser que los acumuladores de vapor son más eficientes que los anteriores, ¿no? Que los sistemas de almacenamiento térmicos estacionarios. Si lo quisiera utilizar para producir electricidad, sí. De todas formas, tampoco se usa para producir electricidad en general. No directamente. Pero sí. Porque ya ya no tienes el agua líquida, ya la tienes en vapor. Puedes mayores temperaturas. Estoy de acuerdo. Pues el problema de ambos sigue siendo los altos costos, ¿no? Su fabricación e implementación. Ajá. Pero fíjense que cada sistema de almacenamiento tiene una aplicación dada. Estos sistemas de acumuladores de vapor, sus aplicaciones son muy, muy limitadas, ¿eh? Yo necesito, cuando nosotros hablamos de almacenar, siempre estamos diciendo que yo tengo algo que me sobra en un momento dado y lo quiero guardar para cuando no tengo, ¿no? Y entonces trato como de administrarlo. Es como, no sé, a mí me pagan mi beca de 3,000 pesos un día, además el poli después se tarda 3 meses en pagarte, cuando te paga 9,000 pesos, yo no tengo un centavo. Si me lo gasto todo, pues al otro día no tengo dinero, ¿no? Dándolo para irlo administrando y que me vaya alcanzando todo el tiempo. Esa es la idea de un sistema de almacenamiento. Almaceno yo. En el primer sistema que nos mostraron, lo que almaceno es calor. En este sistema yo lo que estoy almacenando es vapor. Es diferente. O sea, en un caso almaceno calor, lo almaceno dentro del agua y lo uso sobre todo para calentamiento de cosas, no lo uso para producir electricidad. Aquí yo acumulo vapor y si por ejemplo nos vamos a la diapo si me ayudas, Bernal, con la diapo de la planta solar, la penúltima. Aquí nos estamos dando cuenta en ese dibujo, que era un poco lo que nos explicaba Naomi, cómo funciona una planta solar térmica, que eso ya lo veremos después. Aquí lo diremos solo de una manera muy sencilla. Se parece a la que vieron ustedes en el planeta de los humanos que decían que estaba abandonada, ¿no? Yo pongo colectores solares. Esos colectores solares me mandan la luz del sol a un lugar. Y ese lugar me hierve el agua y me produce vapor sobrecalentado.
se evapora a una temperatura muy alta. Y ese vapor yo se lo inyecto a una turbina y esa turbina me está generando electricidad, que es toda la línea que va por arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Que si es una nube, baja la potencia de la cantidad de calor que le está llegando a mis sistemas de concentración. Y al bajar la potencia, baja la cantidad de vapor sobrecalentado que yo tengo. La turbina entonces afloja o incluso se detiene, me deja de generar electricidad. Y en otros momentos va a haber muchísimo sol y el vapor que yo tengo es demasiado, no se lo puedo inyectar toda la turbina y lo tengo que tirar. A tener el sistema de almacenamiento en paralelo, yo voy mandándole vapor a la turbina. Si en un momento me entra demasiado por la parte de abajo y en paralelo a la línea de arriba, yo lo voy almacenando en mis acumuladores. Y cuando de repente viene una nube y se acaba, esto que yo tengo almacenado, fíjense que se lo inyecto de nuevo a la línea de arriba, me sube a la línea de arriba y se lo inyecto a la turbina. Entonces, es como sistemas que me ayudan a mí a que un sistema como esto, y esa es la importancia, ya repito, los sistemas solares, igual que le pasa a los eólicos, tienen el problema de la variabilidad. Eso se puede regular, ustedes van a ver algunas formas de regular eso desde el punto de vista de la potencia. La mayor parte de la regulación lo que hacen es tirar energía. Me comprometo a entregarte una cierta cantidad de energía. Cuando produzco más que esa, la desecho o la utilizo en aplicaciones. Eso en sistemas grandes. Cuando uno instala un panel solar en su casa, aprovecha todo. Porque es muy poquito y eso no te va a cambiar, eso no te va a afectar la red. Pero cuando uno instala plantas grandes, sí es importante mantener estabilidad en la red. A lo que ayuda, el hecho de que yo ponga un sistema de esto, aunque sea caro, si a mí me garantiza una mayor estabilidad de la red, me multiplica las ganancias muchísimo. Porque mientras más estable sea la forma en la que yo le doy la electricidad a la red, entonces menos la red me puede criticar a mí cualquier cosa. De hecho, el problema de estabilidad en la red, fue la justificación que utilizó la CFE para energías renovables en México, en la nota que salió hace un tiempo y que me imagino el comunicado que yo creo que ustedes vieron, y ante el cual se ampararon todas las empresas de energía renovable y según yo no está funcionando actualmente. Están todas amparadas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia, por ejemplo, de esto. Pero esto aquí porque yo tengo un exceso de vapor. Quizás en alguna planta que trabaje con, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una tintorería, una lavandería donde lavan con vapor, una tintorería. A lo mejor ahí ellos tienen dispositivos que continuamente me calientan demasiado, me sobra vapor, lo tiran para echar otro y yo puedo tener un sistema de esto más en pequeño, que no sea tan caro, que me permita almacenar el vapor. Por ejemplo, yo lavo agua con vapor, agarro el vapor, en vez de abrirlo y tirarlo al ambiente, se lo inyecto a un acumulador, meto la ropa nueva y el vapor acumulado lo utilizo de nuevo para calentar la ropa. Sistemas de este tipo, esto significa el almacenamiento y esta es la importancia. Esto es almacenamiento térmico. Es para producir electricidad. Bueno, no yo solo estoy inyectando la turbina al final, ¿no? Pero el objetivo de él como tal no es producir electricidad, sino agarrar un sobrante de un producto que yo tengo en un proceso y guardarlo para poderlo utilizar cuando ya yo no lo tenga. Que es algo parecido a los sistemas estacionales que hemos visto anteriormente. ¿Queda claro de eso? Sí. Estas son las cosas que yo creo que son importantes que ustedes entiendan. No hay ninguna duda. Nos vamos a los volantes de inercia un momento. Los volantes de inercia van a regresar porque es parte de la última tarea que le dije que le iba a dar y no le he dado, por cierto. Un ratito me pongo a buscarla. Duda con respecto a los volantes de inercia. Me llama la atención una cosa, ¿verdad? ¿Podemos ir a la primera diapo? ¿En mecánica les hablaron de momento de inercia? Un poquito. Ya. El momento de inercia es la rotación, lo que es la masa a la traslación. Es la resistencia que opone un cuerpo a girar. Esta ecuación de la energía cinética no es una ecuación nueva, es la misma que ustedes están poniendo de toda la vida. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Porque el equivalente en rotación de la masa es el momento de inercia, el equivalente en velocidad es la velocidad angular. Pero es la misma ecuación de energía cinética, un medio de masa por velocidad cuadrada. No es una ecuación particularmente diferente. Entonces eso sí quería yo mencionarlo.
¿Por qué mr cuadrado es el momento de inercia y no la masa? Yo creo que todos ustedes saben que rotar algo es más difícil hacer rotar un cuerpo cuando toda la masa está agrupada cerca del centro de rotación que cuando toda la masa está agrupada hacia afuera. Mientras más hacia afuera esté, más difícil es hacerlo rotar. Pero bueno, eso es un concepto de mecánica que ahora no voy a entrar más en detalle, nada más quería saber si sí lo habían visto, aunque sea por arribita. No da tiempo a verlo mejor, pero bueno. Yo apenas también lo voy a ver. ¿Se entiende el funcionamiento de un volante de inercia? Ponme la otra diapo un momentito. ¿Cómo funciona un motor? No, la anterior, esa. ¿Cómo funciona un generador? Yo le doy trabajo de flecha, o sea, pongo a girar algo. Eso que yo estoy girando tiene imanes, tiene determinado tipo de cosas, y esos imanes, ya ustedes vieron, están viendo ahora precisamente cómo funciona un generador, se supone, con la inducción electromagnética, me produce corriente. ¿Sí? Entonces, este dispositivo es un dispositivo que tiene un disco grande pesado. ¿En qué funciona? Por ejemplo, digamos que yo tengo mi carro. Yo empiezo a moverme. Y cuando yo me empiezo a mover, yo pongo un volante de inercia ahí. Es uno de los dispositivos que se pueden usar, no es el único, pero esto se está empezando a usar en carros, sobre todo en cosas pesadas, en tráiler, en trenes. Se empiezan a usar este tipo de dispositivos. Cuando el tren se empieza a mover, pues poco a poco, este cilindro que está aquí, que en principio está sin rotación, empieza a agarrar la rotación poco a poco del tren. Y llega un momento en que agarra la misma velocidad del tren. Claro, yo estoy gastando parte de la electricidad del tren, y eso es importante que lo digamos, o de la gasolina, del carro, lo que sea, en hacer girar ese bicho, porque normalmente se supone que son cosas pesadas. Pero en el momento que yo freno, o sea, y va a llegar un momento en que ese disco se va a alinear y va a ir rotando a la misma velocidad que va rotando, por ejemplo, el eje del carro. Va a llegar un momento en que yo freno. Y como yo freno, ese disco no tiene fricción. ¿Qué es lo que pasa? Que él entonces va, o sea, freno el eje y él va a cambiar la velocidad de rotación de él con respecto al eje. Y esa velocidad de rotación yo se la meto entonces al dispositivo de arriba, que es el generador, y produce corriente. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los coches híbridos, lo tienen también los Audi, lo tienen algunos carros, que cuando uno frena... Se apaga el coche. Ajá, bueno, una te apaga el coche, pero además de apagarte el coche, tiene una parte que es como una batería que te pone unos foquitos como te dicen, te cargué la batería, ¿no? Eso es un volante de inercia, que funciona en el momento que tú frenas, te aprovecha la energía del frenado, te carga la batería, te permite, la va a utilizar para arrancar el coche cuando tú sacas y tú no estás perdiendo energía. Esa es como un poco la idea de los volantes de inercia. Los volantes de inercia están empezando a ganar interés en muchas aplicaciones. Hay, como siempre, no es mi especialidad, hay detalles que todavía yo no manejo bien, pero la idea sobre todo es bajar la fricción. La fricción nunca va a ser cero. Por ahí ustedes dijeron hacer la fricción cero, eso no se puede. Pero sí puedes bajarla. ¿Cómo la puedes bajar? Por ejemplo, si hubiera aire, el aire, aunque parece que no, provoca fricción. Entonces tratan de poner los sistemas en vacío. Esto, en vez de ponerlo directamente en un eje, lo ponen con un cojinete o con una caja de bola, o no sé si me explico, con balines, ¿no? Los balines disminuyen mucho la fricción. Y así poner sistemas de ese tipo. Y todo depende mucho, sobre todo, de poder aumentar el momento de inercia del motor. Porque la velocidad angular que va a agarrar depende de la velocidad a la que tú vayas en el carro. Esa no la determina él. Pero mientras mayor sea su masa, o la forma en la que se distribuye su masa, mayor es su momento de inercia cinética. Entonces lo que hace es acumular energía cinética, y esa energía cinética metérsela a un motor en el momento en que a mí me pueda interesar, ¿sí? Esa es más o menos la idea del volante de inercia. Repito, vamos a regresar a él porque él sí tiene aplicación en el último trabajo que van a hacer ustedes. Entonces sí es importante que más o menos lo vean. ¿Dudas o comentarios? No. Kevin, Chay y Diego. Les toca. Y después les toca a Diana y a Wendy. Diana, ¿Natalia se retiró de la pelea? Sí. No, Sí, profe. las dejó solitas.
Bueno, Sí. ni modo. Sí, es que ya no la vi en los últimos trabajos ni examen. Ok. Entonces, nos ¿ya toca, están listos? ¿Comparten la pantalla, Diego? Voy. Sí. Sí lo ven, ¿no? Sí, sí se ve, amigo. Bueno, nosotros somos el equipo 8, Diego, Shai y yo, y les vamos a hablar sobre sistemas de almacenamiento térmico por sales fundidas. De hablar de estas sales, lo vamos a hablar un poquito en general. Por favor, Diego. La mayor desventaja que las energías renovables tienen actualmente es que muchas de ellas no son continuas, sino que Casi no se te escucha, bro. Shai, te escuchas muy despacio, amigo. ya. ¿Se me escucha? No, igual No tanto. muy despacio. Pégate al micrófono. Cámara, Chai. Cámara, papito, mucho iPhone y no tienes un micrófono decente, papi. Ahorita se conecta de nuevo por su celular para que se lo escuche bien. Entonces esperamos, ¿no? En lo que se organizan, Diego, ¿solo trajeron resortes, no lo trajeron? Solo trajeron esto. No sé. Foca. ¿Ya me escuchan? Ya, papito. Va. Bueno, la mayor desventaja que tienen las energías renovables al momento es que no son de manera continua. O sea, esto quiere decir que no siempre hay sol y tampoco va a haber aire infinitamente. Entonces, es como intermitente, se podría decir así, las energías renovables. En el caso de la energía solar y de la energía eólica. La siguiente videito. Y, bueno, o sea, como ya sabemos, lo que podemos hacer al respecto es almacenar la parte de la producción o el exceso o lo que no queremos ocupar de esa producción. Por ejemplo, eso lo podemos, o sea, al comparar la electricidad con los fluidos, es algo que normalmente se hace, ¿no? Directa, el agua potable, no siempre está siendo abastecida. Entonces lo que hacemos es almacenarla en un tanque de agua, en un tinaco, para cuando nosotros queremos disponer de agua en nuestra casa, ya tenemos. Entonces eso podemos hacer con electricidad, almacenarla. Bueno, es algo que ya sabíamos, pero lo quisimos poner. Bueno, así que una opción muy buena para el almacenamiento de la energía son las sales fundidas. La sal fundida es una sal que es sólida a temperatura y presión estándar, pero en la fase líquida, debido a la temperatura elevada, se vuelve líquida. Entonces, esto hace que, por ejemplo, en las plantas de paneles solares, como se trabaja a temperaturas muy altas, esta luz, por así decirlo, que reflejan, se puede concentrar toda en una torre y dentro de la torre está la sal, que a temperaturas normales está sólida, pero una vez que se calienta por todo ese calor que es dirigido hacia la torre, se vuelve líquida. Y bueno, más adelante les voy a explicar cómo funciona. Ya, sus características es que
cuando tengamos una mayor capacidad volumétrica de calor, esto implicar que un volumen de tanque de almacenamiento tenga que ser más pequeño. Tiene puntos de ebullición altos, alta capacidad volumétrica de calor, baja viscosidad y baja presión de vapor. No, hay muchas sales que pueden ser utilizadas, del nitrato de sodio y el nitrato de potasio. Estas son comunes también porque igual se ocupan mucho en la agricultura como fertilizantes y así. O sea, las podemos obtener fácilmente. Y de características principales, pues son que tienen un punto de fusión relativamente más alto que el del agua, y pues cuando se congelan, o sea, cuando pasan a la fase sólido, de líquido a sólido, no aumentan su volumen como el agua. Eso sí lo hace porque, por ejemplo, metemos una botella de agua al congelador y es probable que explote porque aumenta su densidad cuando se vuelve sólido, cosa que las sales no hacen. Y bueno, por las propiedades que acaba de decir mi amigo Diego, se utiliza mucho la sal Hitec, y consiste en nitrato de potasio, nitrito de sodio y nitrato de sodio, ya que esta sal puede manejar un rango de temperatura del líquido entre 149 a 538 grados. Entonces es una temperatura ideal para estas plantas solares. Las energías en las que se implementa principalmente son la energía nuclear y la energía solar. Con la solar se puede, o sea, podemos encontrar a las sales fundidas como que cumplen dos tipos. Puede ser que, por ejemplo, hay unos espejos parabólicos que giran hacia donde está el sol y toda la luz la reflejan a un tanque de sal fundida. Ahí la sal pasa a otro sistema, a un tanque donde almacenan la sal caliente. Y ya de ahí pues pasa a calentar agua y de ahí produce vapor. Pero también puede ser o sea, la podemos ocupar como almacenamiento de energía. También directamente en lugar de, o sea, la energía que se produce extra la podemos almacenar en las sales, pasándola igual a la forma líquida y ya después disponiéndola cuando nosotros queramos. Y bueno, algunas plantas que ocupan este sistema, este almacenamiento de sales fundidas, es la estación de generación Solana en los Estados Unidos, que puede almacenar con sales fundidas hasta 6 horas de capacidad de generación eléctrica. Y durante el verano de 2013, la planta de energía termosolar de concentración Gema Solar, ubicada en España, logró producir electricidad continuamente durante 36 días gracias a estas sales, que como decía hace rato, y también mi compañero Diego, que la sal se encuentra dentro de un tanque o una torre. Cuando se calienta se vuelve líquida la sal, y como tiene calor la sal, se junta con el agua, esta hace vapor y mueve una turbina la cual genera la electricidad. Y bueno, en la energía nuclear, pues podemos utilizarla como un refrigerante para un reactor o como combustible líquido al disolver un material fisionable en la sal. Y bueno, como mi compañero Kevin ya había mencionado anteriormente, pues todo se almacena calor. Cuando se necesita energía, la sal se bombea por un generador de vapor, hierve el agua y pues esto hace que gire una turbina y genera electricidad. Y bueno, también las sales se calientan y se pueden almacenar durante las horas de menor actividad.
En conclusión, pues las sales fundidas pueden hacer algo que pueden hacer que la energía solar y la nuclear sean algo más viables que otras energías renovables. Y pues son una alternativa para almacenar principalmente esas dos energías, la solar y la nuclear. Es todo de esta presentación. Antes de darle la palabra a ustedes, quiero hacer un comentario porque estoy viendo que estamos cometiendo, sí, yo diría que es un error con bastante frecuencia. Y es mezclar, la energía solar se puede aprovechar de dos formas. Con calor, y eso se llama solar térmica, y fotovoltaica, que no tiene que ver con eso. Por ejemplo, en la presentación que pusieron ustedes, Diego, cuando ponían la nuclear y la solar, lo que ponían al lado era una planta fotovoltaica. No usan sales fundidas. Las plantas fotovoltaicas no se calientan. Bueno, sí se calienta siempre, pero el calentamiento es algo indeseado. Uno busca que se enfríen. No, la idea es que los paneles solares no se calienten. Y la solar térmica, y lo dice el nombre, es utilizar la energía del sol para producir calor y funciona un poco más como una central térmica convencional. Eso lo vamos a ver en detalle. Pero yo sí quisiera que ustedes no lo mezclaran. No deben mezclar solar térmica con solar fotovoltaica. Es relativamente fácil identificarlo. Solar fotovoltaica es lo que tenemos en la escuela. Paneles solares que le den sol y me dan corriente. Solar térmica es todo lo que ustedes vean, espejos, parábolas, cosas así, es producir calor y utilizar ese calor para producir energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, por favor, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Yo, aunque todavía no hemos llegado a esa materia, pero ya desde ahora yo quisiera que ustedes diferenciaran bien solar térmica de solar fotovoltaica. Y no deben nunca decirlo igual, o sea, no deben tratarlo por igual. Las fundidas no se usan en solares fotovoltaicas. Entonces, la imagen que pusieron de la planta solar fotovoltaica es errada. Nada más quería hacer ese comentario, porque en la anterior también no se quedó claro que era solar térmica. Entonces, sí es importante que ustedes diferencien entre una y la otra. Entonces, ahora sí, palabras, preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Quedó todo clarísimo? Pues le pongo entonces preguntas de este tema mejor en el examen para que salgan bien. ¿Cuál sería una como desventaja de...? La opción múltiple. Quería hacer la opción múltiple, pero sabes que no se me ocurre cómo poder hacer de opción múltiple. No está tan fácil, ¿eh? Créeme que dediqué un montón de tiempo a eso. Tanto tiempo que al final por poco no me da tiempo a subirle el examen. Ya vieron que al final hubo problema ahí para subírselo tarde, porque estuve tratando de diseñar preguntas de opción múltiple y no se me ocurrió ninguna. A lo mejor en este tema sí se puede, porque hay como más opciones. Pero bueno, lo que quería preguntar. Preguntaste desventajas, ¿no? Sí, hermano. Estuve investigando un poco y la única desventaja en sí que pude encontrar de esto es que es muy caro hacer que funcione correctamente y tenerle buen mantenimiento. Porque estuve investigando y encontré que están haciendo como el mismo funcionamiento de las sales fundidas, pero con un material que está hecho a base de hormigón, que es mucho más barato y no requiere tanto calor. De anillos o con el Entonces, espacio entre los anillos, ventear la válvula de gas, ya cargar y la boca. Se puede. Otra desventaja es que estas sales tienden a ser un poquito corrosivas. En la boca del puerto. Entonces sellado, sí requiere mantenimiento del sistema, ¿no, Kevin? Sí. ¿No vieron nada de eso? Sí, las sales son corrosivas porque pues cuando se mezclan con el agua puede ser una reacción redox. Entonces normalmente se terminan guardando en tanques de muchas veces de metal, de acero, y aguanta un tiempo, pero al final la corrosión, las tuberías, todo este tipo de cosas se termina dañando. Más que cuando trabaja de puro vapor de agua. Entonces también yo me imagino que el mantenimiento de las sales fundidas debe ser un problema. Pero mira, te permite la ventaja de tener una planta solar que te funcione durante muchos días. Claro, eso en España, en Sevilla, donde la temperatura llega a 45 grados y se pueden echar 3 meses con la temperatura en 45 grados, ni por la noche baja. O sea, cuando vayan a Sevilla,
lo que ustedes quieran, pero no vayan en verano. A no ser que les guste la mala vida. Invite. Otra pregunta o comentario que tengan con respecto a esto. Bueno, yo digo que vayamos con Wendy y con Diana y terminando ustedes me dicen si, o díganme ya de una vez, ¿quieren que paremos ya y seguimos mañana? Todavía quedarían 3 equipos. Y por cierto... Guardamos una, ¿no? Hasta las 8. Por eso, una hasta las 8, ¿no? Sí. Y terminando nos ponemos de acuerdo entonces en a qué hora nos vemos mañana. Diana, Wendy, por favor. Ok, ahí voy. Profe. Sí, digan. No es tema, César. Yo tenía una duda, pero no es sobre el tema. Ve que había dicho que había faltado uno sobre bombeo, por rebombeo, perdón. No es tema, César. Sigamos con la clase. Lo intenté. Tenía el micrófono apagado, disculpen. Le decía que a todos ustedes yo le puse 2 temas. Un tema de... Primero, que era térmico en casi todos los casos, que estaba rebombeo, que estaba resortes, que estaban estas cosas. Y después le puse un segundo tema. La idea era que presentaran los 2. Sí, es que esa era mi duda, porque sí me acuerdo que habíamos hecho ese, pero como no venía así como que en la explicación de lo que había pedido, pues no lo metimos. Vamos a hacer y presentarlo mañana. Bueno, los que se quedaron pendientes los presentan mañana, sí. Porque mañana son 3 equipos nada más, van a ser menos. Mañana en teoría... Además, ya la sesión de hoy, la presentación mía fue un poquito larga. Entonces, ahí vamos. Le damos la palabra entonces a Wendy y a Diana y después nos ponemos de acuerdo con lo demás. ¿Sí? Ok. Sí, ya se ve. Y bueno, prácticamente tienen 5 funciones. La primera es almacenar energía, pues prácticamente lo que hemos estado viendo a lo largo de las presentaciones. 2, absorber pulsaciones, que más que nada es cuando se conecta algún caudal y este va de una manera como rápida, hace que vaya de cierta manera estableciéndose y que no afecte el sistema. 3, amortiguar los golpes. Esto más que nada a veces se utilizan en ciertas máquinas y si llega a tener algún problema no hace que el golpe sea tan feo, sino que lo amortigua. 4, mantener la presión, pues prácticamente lo hace para los fluidos. Mantenerlos a una presión y ya cuando lo colocas en alguna máquina no sale todo fuerte, sino que va poco a poco del sistema. Y 5, suministro en emergencia, es prácticamente por lo que se utilizan estos acumuladores. Por si no se llegan a tener los líquidos, bueno, en sí, los líquidos son difíciles de acumular, entonces por eso se utilizaron estos. Y pues ahí les puse un esquemita de más o menos cómo son. Y en la parte como donde está el disco de la válvula y la membrana, ahí es donde se mete la sustancia que se quiere ocupar. Normalmente son líquidos incomprensibles. Más o menos esto es, por ejemplo, en una jeringa, cuando le ponemos presión, y hay un punto en el que ya no puedes el líquido. Y bueno, la siguiente, Diana. Bueno, prácticamente se usan porque son más difíciles de acumular los líquidos que los gases. Entonces utilizan estos para mantenerlos, o sea, que el volumen sea del puro líquido y no haya ningún gas adentro
material. Entonces, por eso se utilizan más o menos. Y hay 3 tipos de acumuladores. La siguiente, Diana. Que prácticamente es el de tipo peso muerto o también se le llama contrapeso, que prácticamente consiste en un pistón que presiona. Por eso de peso muerto. El mismo pistón hace que se haga incomprensible el líquido y ya después se pueda ocupar. El de tipo de muelle o por resorte, pues prácticamente se utiliza como una división en donde el pistón se coloca hacia arriba, no es por su peso, o sea, por efecto de la gravedad, sino que se va empujando para que quede el espacio del líquido. Y el tipo hidroneumático, más que nada aplican la fuerza de un gas. Normalmente es el nitrógeno seco. Y pues prácticamente es como el otro, o sea, el pistón está viendo hacia arriba y con el gas hacemos que se vaya presionando para que quede de forma, pues sí, o sea, que no haya ningún espacio de aire ni nada de eso. La siguiente, Diana. Y pues prácticamente aquí les pusimos un esquema más o menos de los tipos de acumuladores para que más o menos vieran. Por ejemplo, el de contrapeso, como se ve en la imagen de arriba, es la primera a la izquierda. O sea, el pistón cae y por eso hace que el líquido se mantenga en ese espacio. Y el de al lado es prácticamente el de resorte. Es lo mismo, lo empuja, pero ahora hacia arriba. Sí. Perdón, tenía el micrófono apagado. Pues prácticamente el del tipo muerto, la ventaja es que suministra cualquier sustancia a presión constante, pero el problema es que obviamente son muy grandes. Utilizan de su peso muerto, pues por ende son muy, muy grandes y pues por eso no los ocupan mucho. El de tipo de muelle es que son un poquito más fáciles de montar y también son más pequeños. Entonces esto a un nivel, por ejemplo, de máquina es más fácil, pero el problema es que la presión no se mantiene constante. Estaría las funciones que les estábamos dando a un inicio. Y el tipo de neumático responden más rápido al momento de mandar el fluido. Entonces así no hay tantos problemas en las presiones que se realiza al mandar el fluido y el flujo es constante. Pero el problema es que obviamente puede haber alguna fuga o alguna falla a la hora de mandar el gas.
Sí, yo creo que ya de una vez, ¿no? Ya para que terminen ustedes hoy. Pues vamos a empezar. Ay, la siguiente, Diana. Pues prácticamente vamos a empezar con qué es el almacenamiento térmico. Prácticamente utiliza el calor para generar energía eléctrica o para que no se consuma tanta. Y esto lo utiliza ya sea subiendo o bajando la temperatura de una sustancia o cambiando la fase, o también se puede utilizar ambas. Prácticamente esta conversión de energía pues es irreversible y a veces permite alcanzar calor para usarlo después. Por ejemplo, hay una aplicación para estos estanques solares, a veces se utilizan en empresas que ¿cómo se dice? Pausterizan ¿Pasteurizadas? la Sí, leche. pausterizan. Ajá, eso. Entonces, ya ese calor hace que la leche aumente de temperatura. Entonces ya no se utiliza energía para generar ese cambio. Y pues prácticamente es una tecnología muy prometedora para reducir la alta demanda en cuestión de la temperatura, que se utiliza más energía para hacer un cambio de temperatura en alguna sustancia o en algún proceso. La siguiente, Diana. Y bueno, ¿qué es un estanque solar? Pues prácticamente es como una bodega en la cual está el agüita y ahí se hacen 3 tipos de niveles para que se reciba como la luz y así se vaya ocupando. Bueno, ahorita les explico más adelante. Prácticamente es una bodega en donde está el agua y recibe el calor y eso lo manda a otro lugar en donde se utilizan los procesos. Ya, la siguiente, Diana. Ahora sí, pues prácticamente como en la imagen anterior había 3 niveles. El nivel más alto va a tener muy poco contenido de sal. El segundo va a tener como un aislante para que no haya convección, o sea, no se establezca la temperatura en toda el agua. Y el de hasta abajo va a tener más cantidad de sal. Esto se hace como para que haya una división en diferencias de densidades y no se mezcle, no haya una convección. Y entonces la parte de abajo va a tener una mayor temperatura que la parte de arriba. Es lo que se intenta hacer, que al momento de hacer el movimiento del agua de convección se quede retenida en la parte de abajo. Y entonces aumente la temperatura abajo, pero la de arriba se mantenga a una temperatura ambiente. Eso crea un gradiente y lo que provoca, hagan de cuenta que el agua de abajo, la calientita, se manda a otro lugar para estos procesos que les había dicho, ya sea para calentar la leche o para algún tipo de otro proceso que utilice la empresa. Y de ahí esa agua ya cuando se enfría se vuelve a mandar al estanque. Y por ejemplo, esas imágenes luego ocupan celdas para que se reciba mejor el calor. La siguiente, Diana, por favor. Y aquí les puse unos ejemplos. Por ejemplo, la parte de arriba es lo que más o menos les estaba diciendo, como que se mandan procesos para que se utilice este calor. Y, por ejemplo, las aplicaciones son obviamente para procesos de calor, generación de electricidad por los cambios de fase que pueda tener la sustancia o por el calor que está generando la misma agua, en refrigeración y en procesos de desalinización. Al siguiente, Diana, por fin. Y bueno, la ventaja de estos estanques solares es que para que se caliente mejor,
se puede pintar de negro, la parte de abajo, y hace que se concentre más y se puede utilizar mejor. Radiación solar prácticamente pues, está luego y es más eficiente. Entonces, por eso es una gran ventaja para esta. Y por ejemplo, para también mantener los niveles de densidad, lo que también luego se llega a aplicar son como capitas de plástico, como redes de plástico para que no se vaya a realizar la convección. Entonces, prácticamente no sería algo muy costoso. La siguiente, Diana. Pero pues la mayor desventaja sería que obviamente no el 100% de la radiación que se está recibiendo o del calor que se recibe del sol, pues se va a ir directamente a ese espacio. Hay un cierto porcentaje en el que se va directamente a ese lugar y otras veces se van ya sea por radiación o en ciertas maneras convección, perdón. Y también el agua en alguna manera también podría evaporarse arriba donde hay baja concentración de sal. Entonces también sería un problema. La siguiente, Diana. Eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Arriba, chicos, le quedó clarísimo entonces también. Nada más comento que los acumuladores hidráulicos cumplen la misma función de volante de inercia, independencia del coche o lo que sea que ustedes estén haciendo. Pueden usar uno u otro. O sea, no necesariamente cuando un coche tiene los sistemas estos de carga en frenado, no necesariamente es volante de inercia. Hay varias tecnologías que hacen eso. Unas mejor que otras, pero sí hay varias tecnologías. Voy a nada más aclarar eso. ¿Preguntas? O algo que no les haya quedado claro. Ahí yo comento nada más lo mismo que habíamos dicho antes. La eficiencia para generar electricidad de un estante solar no puede ser muy grande porque la temperatura no es muy grande.
ponerle sal, sube la temperatura a la cual el agua se hierve. Y entonces eso te permite mejorar un poquito la eficiencia, pero tampoco demasiado. La eficiencia, ya ves que teórica está por ahí un 15%, un 10%, no sube mucho más que eso. Bueno, chicos, si no hay ya ningún comentario adicional, ¿a qué hora nos vemos mañana? Yo quedé a las 3 con los de mecánica. Entonces, o antes, o a las 12, o... ¿Cuántas exposiciones quedan, profe? ¿2? Mañana quedan los equipos 2, que ya me dijeron que Irlanda se retiró, pero yo creo que Alan, no veo a Alan por aquí. Alan y Héctor Javier todavía. Alan no pudo entrar porque como se fue a Mérida, hubo un problemita, pero ya le dije y me dijo que para mañana la presentación sí está. ¿Él solo o se quedó también Javier? Bueno, serían en principio el equipo 2, el equipo 3 y el equipo 7, los que faltan. Quedan 3 equipos. Y pues ahí a los que se le haya quedado algún tema, pues también los ponemos. Pero igual yo creo que va a ser como hoy, unas 2 horas. Entonces, ¿a las 12 o a las 6? Vale, entonces a las 12. Bueno, yo opino que a las 12. Profe. Sí. Bueno, quería ver si mi equipo podía presentar hoy, porque mañana a un integrante se le complica conectarse. Entonces, no sé cómo ven mis Eso lo tenía compañeros. que haber dicho al principio. Ya todo el mundo ya se quiere retirar. Dijo que si era a las 12 no había tanto problema. Pero, o sea, a las 6. O si ya quieren, no. lo hacemos a las 12 y que ustedes sean el primer equipo en exponer, si gustan. O sea, bueno. Bueno, pues ya tenemos un plan. Mañana a las 12, ¿eh? Ok. Profesor. Ok. Sí. Profesor. Bueno, sí. Yo estoy con esta Zuli y con Luis. Yo no estoy con Alan. Entonces yo tengo mal los equipos. Es que ustedes después hicieron cambios. Sí, yo después me di cuenta que hubo cambios. Está con... Bueno, en fin, ya mañana lo vemos, no importa. Ustedes presenten el equipo como lo tengan. No hay problema. Ahora yo rectifico eso. ¿Sí? Yo tengo las presentaciones, los nombres de todas formas. Vale. Bueno, chicos, nos hablamos mañana. Hasta luego, bye. Bueno, Hasta luego, profe. sale. Hasta luego. Adiós. Bye.